Señor presidente, bueno, primero sorprendido porque este proyecto se puso en tabla sin que efectivamente pudiésemos estar preparados justamente para iniciar un debate de la envergadura de este tema. Primero señalar claramente que este es un proyecto de ley que, lejos de beneficiar a los usuarios, está beneficiando a los grandes laboratorios. Y lo voy a señalar y me voy a explicar por qué. Cuando finalmente lo que hace este proyecto de ley es que no todos los productos genéricos son bioequivalentes y siempre los bioequivalentes son genéricos. Lo que establece este proyecto de ley, en definitiva, es que vamos a establecer condiciones o regulaciones para los efectos de establecer fármacos genéricos bioequivalentes que van a producir un fenómeno que ya se está materializando en Chile. De hecho, hay varias investigaciones periodísticas que se van a realizar en las próximas semanas respecto de la falta de stock de productos genéricos bioequivalentes en la farmacia. Y uno podría decir de nuevo, ¿es responsabilidad de la farmacia? No. Es responsabilidad de los laboratorios que, frente a la caducidad de los decretos de bioequivalencia y frente a las exigencias justamente de plazos para producir ese proceso de bioequivalencia in vitro, esos laboratorios están retirando las certificaciones de bioequivalencia del ISP. Y yo quiero aprovechar, por su intermedio, señor presidente, que está acá el subsecretario de Salud Pública, para pedirle efectivamente cuenta de los siguientes antecedentes. Primero, ¿cuántos registros de bioequivalencia han sido retiradas en los últimos 2 años? Primero. Segundo, ¿cuántos retiros de esas certificaciones de bioequivalencia finalmente obedecen a motivos económicos, de mercado, y cuántas finalmente a la imposibilidad de poder materializar el proceso de bioequivalencia? ¿Quién establece la norma? Y por de pronto hay que decir que la Contraloría anuló justamente los decretos de plazo que había establecido el ISP, señalando que quien debe establecer los plazos para las bioequivalencias debe ser el Ministerio y no el ISP. Entonces, me gustaría que el Ministerio nos pudiera explicar. Mire, usted y los televidentes que nos están observando pueden consultar respecto a algunos fármacos, alopurinol. Y usted va a ver que está absolutamente desabastecido de la farmacia. Y uno podría explicarse cuál es la razón de ese desabastecimiento. Al igual, yo tengo al menos un registro de al menos 50 fármacos que están en esa misma condición. Entonces, este es un tema no menor. Y yo quiero señalar claramente que acá se está facilitando, y esta es una ley hecha a la horma de los laboratorios extranjeros. Y quiero decirlo responsablemente. Este proyecto de ley va a producir la desaparición, finalmente, de los laboratorios nacionales. Primer tema. Segundo tema que me parece relevante poder poner sobre la mesa. Me parece también señalar que respecto a los temas que dicen relación con la integración vertical de los laboratorios y la farmacia. Quiero señalar, primero, respecto al tema anterior, me gustaría también dejar y señalar claramente que también es una ley hecha a la horma de las cadenas de farmacia, que efectivamente son además laboratorios. Y esto es por las razones que yo acabo de señalar. Los únicos que podrán hacer este ejercicio finalmente son aquellos. Hay otro elemento que me parece también que está hecho a la horma de las grandes cadenas de farmacia. La obligatoriedad de establecer el fraccionamiento va a dejar completamente fuera del mercado a las farmacias pequeñas. Al establecer la obligación para todas las farmacias
de tener los espacios físicos para el fraccionamiento, la tecnología del fraccionamiento y adicionalmente tener góndolas, va a dejar fuera del mercado a todas las farmacias pequeñas. Y por tanto, esta norma, yo entiendo que no es la intención del senador Girardi, que ha sido un luchador justamente en esta materia, pero claramente esto va a sacar del mercado a todas las farmacias pequeñas. De nuevamente, es una ley hecha para los grandes. Y finalmente, respecto a la integración vertical, no solamente y hay un precedente en términos de la discusión que se dio en las comisiones de Constitución respecto de que esto era una infracción a las normas de la libre competencia, sino que adicionalmente y nuevamente esto es una norma que efectivamente va en contra de los usuarios y los consumidores, porque va forzosamente a subir los precios. La mayor preocupación y la mayor interrogante es por su intermedio, señor presidente, al subsecretario de Salud Pública, para que informe, porque esto no es una información de acceso público. He intentado que el ISP entregue los antecedentes y no ha sido posible aquello. Entonces me gustaría que el ministro de Salud, o el Ministerio de Salud que está siendo representado por el subsecretario, pueda dar cuenta respecto de cuántos productos genéricos se les ha retirado por parte de los propios laboratorios justamente esa posibilidad o el registro, y cuántas de ellas se deben justamente a situaciones como la que hemos planteado. Para que los televidentes y para que los parlamentarios nos entiendan cómo se debe establecer efectivamente un proceso de bioequivalencia. Primero se exigen 3 lotes. 3 lotes. Segundo lugar, se exigen las pruebas in vivo. Un laboratorio pequeño no tiene capacidad para efectivamente provocar aquello. Y por lo mismo, el interrogante es si efectivamente acá se pretende sacar del mercado a los laboratorios pequeños y favorecer a los grandes laboratorios que traen a Chile productos, fármacos de denominación extranjera, o bien se pretende facilitar efectivamente que tengamos un acceso privilegiado o un acceso más asequible o mejor acceso finalmente a fármacos por parte de la población, a fármacos más baratos. Finalmente, yo quiero interpelar también al Ministerio de Salud. Acá está claramente establecida la parálisis de la administración en 2 temas que me gustaría que los miembros de la Comisión de Salud pudieran también ratificar aquello. Hay 2 reglamentos que están esperando un año por parte de la administración para poder dictarlo. El reglamento de fármaco. El reglamento de la ley de fármacos todavía lo está esperando los chilenos. El Parlamento fue el autor de una iniciativa para los efectos de poder hacer más accesibles los medicamentos a los chilenos. Y estamos esperando un reglamento del Ministerio de Salud, reglamento que todavía no llega. Y segundo lugar, un reglamento respecto a el etiquetado nutricional de los alimentos. Y me gustaría efectivamente que la subsecretaria de Salud Pública diera explicaciones allá al país respecto de la demora que hemos tenido respecto de 2 reglamentos que son absolutamente urgentes y necesarios, y respecto del cual se ha demostrado la poca capacidad del Ministerio de Salud, tanto en la anterior administración como en esta, para los efectos de sacar adelante reglamentos que son absolutamente necesarios para viabilizar lo que hace este Parlamento. Entonces, me gustaría, señor presidente, por su intermedio, que el subsecretario nos pudiera informar respecto a esos 2 temas. ¿Cuántos productos genéricos han retirado su registro en los laboratorios por este procedimiento que hace imposible finalmente o lo hace poco económicamente viable? Y en segundo lugar, ¿qué pasa con los reglamentos de la ley de fármacos y reglamentos de etiquetado nutricional de los alimentos? He dicho, señor presidente.